Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor Carlos Villarreal. El día de hoy mi compañera Nairobi Ramírez y mi persona David Palacios venimos a hacerle una charla sobre PN y oxígeno disuelto, o lo que es lo mismo, fósforo, nitrógeno y oxígeno disuelto. También le hablaremos sobre P y afloramiento oceánico y sobre las medidas de producción secundarias. Comienzo yo con PN y oxígeno disuelto. Para esto, primero tenemos que preguntarnos, ¿qué es oxígeno disuelto? El oxígeno disuelto, también llamado por sus siglas OD, es la cantidad de oxígeno que está disuelta en el agua y que es esencial para la vida en los cuerpos de agua, tales como ríos, lagunas y embalses. El nivel de oxígeno disuelto puede ser un indicador de contaminación del agua y está relacionado con la capacidad del cuerpo de agua de ser soporte para la biota. Generalmente, un nivel más alto de oxígeno disuelto indica agua de mejor calidad, a pesar de que niveles altos de oxígeno estén asociados a fenómenos de eutrofización, donde la presencia de algas genera niveles de oxígeno por encima de los valores de saturación. Si los niveles de oxígeno disuelto son demasiado bajos, la vida de numerosos organismos acuáticos se ve comprometida. Los niveles de oxígeno disuelto pueden variar de 0 a 18 miligramos por litro. El contenido está en función a la temperatura del agua, a la presión atmosférica y el contenido de sales disueltas que esté presente. El oxígeno disuelto en el agua puede proceder de diferentes fuentes, tales como el intercambio atmosférico, en el cual el oxígeno del aire se disuelve en el agua en la superficie, especialmente en áreas donde el agua está en movimiento, como en arroyos y ríos. Luego está la fotosíntesis, en la que las plantas acuáticas y algas liberan oxígeno a través del proceso llamado fotosíntesis. Luego está la aireación, ya que esta puede ser mecánica o natural, como ocurre en cascadas y rápidos. Este proceso puede aumentar la cantidad de oxígeno disuelto en agua. Ahora, los factores que afectan los niveles de oxígeno disuelto en agua son la temperatura, debido a que a medida que aumenta la temperatura del agua, disminuye su capacidad para retener oxígeno disuelto. También tenemos la salinidad, puesto que a mayor salinidad, menor resulta la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. También tenemos el movimiento del agua, puesto que el agua en movimiento tiene una mayor tasa de intercambio de oxígeno disuelto que el agua en estado estacionario, por lo que en general tiene mayores niveles de oxígeno disuelto. Por último tenemos la materia orgánica, debido a que la descomposición de materia orgánica, tales como hojas, plantas y animales muertos, consume grandes cantidades de oxígeno disuelto. Ahora, ¿cómo podemos disminuir los niveles de oxígeno disuelto? Los niveles de oxígeno disuelto también pueden ser reducidos a través de la sobrefertilización de las plantas por la fuga desde los campos de fertilizantes por los fertilizantes que estos contienen nitratos y fosfatos. Bajo estas condiciones, el número y el tamaño de las plantas acuáticas aumenta en gran cantidad. Entonces, si el agua llega a estar turbia por algunos días, la respiración de las plantas utilizará mucho del oxígeno disuelto que esté disponible. Cuando las plantas mueran, ellas llegarán a ser comida para bacterias, las cuales tendrán alta multiplicación y usarán grandes cantidades de oxígeno disuelto. Siguiendo, ¿cuánto oxígeno disuelto necesita un animal acuático para sobrevivir? Bien, la cantidad de oxígeno disuelto en el agua que necesita un organismo depende de muchos factores, tales como la especie del mismo, su estado físico, la temperatura del agua, los contaminantes presentes, entre otros. Consecuentemente, por esto, es imposible predecir con precisión el nivel mínimo de oxígeno disuelto en agua para peces específicos y animales acuáticos. Por ejemplo, a 5 grados Celsius, o lo que es lo mismo, 41 grados Fahrenheit, la trucha usa alrededor de 50 a 60 miligramos de oxígeno por hora. A 25 grados Celsius, o 77 grados Fahrenheit, ellas deberían necesitar de 5 a 6 veces esa cantidad. Los peces son animales de sangre fría, por lo que ellos utilizan más oxígeno en temperaturas altas debido a que su velocidad metabólica aumenta.
Como todo, el oxígeno disuelto tiene un impacto en el medio ambiente, debido a que el total de gases concentrados en el agua no debería exceder el 110%. Las concentraciones sobre este nivel pueden ser peligrosas para la vida acuática. Los peces en agua que contienen excesivos gases disueltos podrían sufrir enfermedad de la burbuja de gas. Sin embargo, esto ocurre muy rara vez. Las burbujas o el bloqueo de embolo que sufre el flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos causa la muerte. Estas burbujas externas, llamadas enfisemas, pueden también ocurrir y ser vistas en aletas, en la piel o en otros tejidos. Los invertebrados acuáticos están también afectados por la enfermedad de las burbujas de gas, pero en niveles más altos que aquellas letales para los peces. Un adecuado nivel de oxígeno disuelto es necesario para una buena calidad de agua. El oxígeno es un elemento necesario para todas las formas de vida. Los torrentes naturales para los procesos de purificación requieren un adecuado nivel de oxígeno para proveer las formas de vida aeróbicas. Como los niveles de oxígeno disuelto en el agua bajen de 5.0 miligramos por litro, la vida acuática es puesta bajo presión. La menor concentración, la mayor presión y niveles grandes de oxígeno que continúan debajo de 1 a 2 miligramos por litro por unas pocas horas pueden resultar en grandes cantidades de peces muertos. Biológicamente hablando, sin embargo, el nivel de oxígeno es mucho más importante a medida de calidad del agua que las coliformes fecales. El oxígeno disuelto es absolutamente esencial para la supervivencia de todos los organismos acuáticos, no solamente peces invertebrados, no solamente peces, sino también invertebrados como cangrejos, almejas, zooplancton, entre otros. Además, el oxígeno afecta a un vasto número de indicadores, no solo bioquímicos, sino también estéticos como el olor, la claridad del agua y su sabor. Consecuentemente, el oxígeno es quizás el más estabilizado de los indicadores de calidad de agua. Continuamos con los métodos de medición del oxígeno disuelto. Comúnmente existen dos métodos que se utilizan para determinar la concentración de oxígeno disuelto que muestra el agua. El primero es la titulación de Winkler, también llamado método iodométrico, y también tenemos la técnica de electrodos de membrana. La titulación de Winkler o método iodométrico permite determinar la cantidad de gramos por litro de oxígeno disuelto a través de una valoración química. Los pasos a seguir para este método serían usar una solución de sulfato de magnesio 2 y se le añade a la muestra que se va a analizar. Después tratar la muestra con hidróxido sódico y yoduro de potasio. El manganeso, reacciona con el oxígeno para formar un compuesto estable de manganeso y oxígeno. Este precipitado se forma en un compuesto estable de manganeso cuarto y oxígeno, produciéndose así un óxido hidratado de color marrón. Luego se trata la solución con ácido, que disuelve el hidróxido, y forma una cantidad proporcional de yodo libre. Esta cantidad es proporcional al oxígeno disuelto original. Luego se determina la cantidad de yoduro en la solución. Para esto se titula con una solución estandarizada de tiosulfato sódico hasta que todo el yodo libre, o sea, yodo diatómico, es cambiado a yoduro. El almidón se torna púrpura en presencia de yodo, pero es incoloro en contacto con yoduro. El almidón es el indicador de que todo el yodo se convirtió en yoduro. La cantidad de tiosulfato usada en la titulación es proporcional al yoduro, que es proporcional al oxígeno diatómico disuelto, y se calcula pues determinando la cantidad de tiosulfato utilizado. El otro método es la técnica de electrodos de membrana. En este método se ofrecen varias ventajas sobre el método de titulación, porque es un método rápido, elimina o minimiza interferencias, permite el monitoreo continuo y la realización de mediciones in situ. Sin embargo, este método no es tan exacto como el método de titulación. Los electrodos modernos dependen de una membrana que es selectivamente permeable, dejando entrar oxígeno disuelto en la celda de medición, lo que permite eliminar la mayoría de interferencias. El oxígeno disuelto tiene varias importancias, no solo
para la vida acuática, sino también para la descomposición. Para la vida acuática, el oxígeno disuelto es esencial, pues permite la supervivencia de la mayoría de las especies acuáticas. Bajos niveles del mismo pueden provocar la muerte de peces y dañar otras formas de vida acuática, como ya había mencionado. Para la descomposición bacteriana, el oxígeno disuelto ayuda a la descomposición de bacterias, a la descomposición de materia orgánica por medio de las bacterias, lo que ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema. También es importante para el olor y sabor del agua, puesto que niveles bajos de oxígeno disuelto pueden dar lugar al crecimiento de bacterias anacrónicas que producen olores y sabores desagradables en el agua. También ayuda a la oxidación química, puesto que algunos materiales se oxidan de forma natural, sin intervención de microorganismos, y este proceso químico utiliza oxígeno. La absorción del oxígeno a través de la oxidación química es mínima comparada a la oxidación por respiración. Por último, para terminar con el oxígeno disuelto, tenemos los factores que ayudan a mantener los niveles de oxígeno disuelto en el agua. Esto sería la aireación, ya antes mencionada, puesto que esta aumenta el movimiento del agua y su aireación puede elevar los niveles de oxígeno disuelto. También la limitación de la contaminación, puesto que controlar la contaminación procedente de fuentes como aguas residuales y residuos industriales puede ayudar a mantener los niveles de oxígeno disuelto. Por último, un uso adecuado del suelo, puesto que el mantenimiento de prácticas adecuadas de uso del suelo, con la reducción de la escorrentía procedente de zonas agrícolas y urbanas, puede ayudar a preservar los niveles de oxígeno disuelto. Ahora pasamos con el siguiente subpunto, que sería el fósforo disuelto. El fósforo disuelto es una forma de fósforo que se encuentra en el agua y que puede ser absorbida por plantas y microorganismos. El fósforo disuelto incluye ortofosfatos, que es la forma más simple y disponible de fósforo que se encuentra. Otras formas también son el polifosfato y el fosfato orgánico, el fósforo orgánico. Se estima que por lo menos el 85% de fósforo vertido y aportado al medio ambiente procede de la red de colectores de las ARU, suponiendo un nivel de vida adecuado con instalaciones sanitarias completas. Esta fracción proviene de los desechos humanos y de los detergentes. La agricultura es la causante del 15% restante, siendo su influencia relativamente pequeña debido a que, al contrario que en el caso de los nitratos, el fósforo se absorbe y se almacena bien en el suelo. Ahora, la composición del fósforo disuelto proviene del ARU, proviene en una cantidad de ARU bruta. Los ortofosfatos representan el 15 al 35% de fosfatos totales. Las ARUs decantadas la proporción aumenta en un 5 a un 10%. En las ARUs con tratamiento secundario, es decir, tratamiento biológico, la fracción de ortofosfatos llega a alcanzar el 50 o incluso el 90%. Si comparamos las formas inorgánicas y orgánicas, estas últimas representarían el orden en un 30%. La concentración de fósforo disuelto en agua se debe interpretar por lo menos debido a las normas establecidas en Colombia para fósforo disuelto. En la resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y del Ministerio de la Protección Social, cuya finalidad es señalar las características, instrumentos básicos y frecuencia del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano, establece que la concentración debe ser menor o igual al 0.5 gramos por litro de fosfatos, ya que estos representan una característica química del agua para consumo humano, que tiene consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana. La disponibilidad biológica del fósforo disuelto. Este no está del todo disponible para los organismos. La disponibilidad biológica de este elemento depende de muchos factores, incluyendo las especies presentes y sus concentraciones. Ahora, los principales procesos para la eliminación del fósforo disuelto son los biológicos, conjuntamente con el nitrógeno, tales como los procesos Foredox, los procesos UCT de la Universidad de Ciudad del Cabo,
También tenemos para los biológicos con la eliminación o sin ella de los nitrógenos. Para este tenemos los procesos AUX. En cuanto a métodos químicos, tenemos la preprecipitación, la postprecipitación y la precipitación simultánea y postprecipitación. También tenemos métodos mixtos que incluyen tanto biológicos como químicos. En estos tenemos los procesos post-strip. Este método es el único proceso mixto que ha tenido algún desarrollo práctico. En él, una parte del circuito de recirculación de fango se deriva hacia un expresador anaerobio en el cual las materias en suspensión son retenidas durante un periodo de tiempo del orden de 10 a 12 horas. En estas condiciones de anaerobiosis se produce un desprendimiento del fósforo de la masa activa. Por último, terminamos con el nitrógeno disuelto. Este es la cantidad de nitrógeno que se encuentra en la solución en agua. El contaminante inorgánico más común identificado en el agua subterránea es el nitrógeno disuelto en forma de nitrato, debido a que es la forma más estable en la que puede encontrarse el nitrógeno y su presencia en concentraciones no deseables, que equivalen a valores mayores a 45 miligramos por litro. Es potencialmente peligrosa en los sistemas acuíferos. Los problemas ambientales por compuestos nitrogenados en agua son diversos y hacen que su posterior uso se vea restringido. Los compuestos nitrogenados presentes en aguas residuales no solo comprometen la calidad del líquido en la zona de vertimiento, sino a toda su cuenca hidrográfica y la región estuarina donde vierten sus aguas. Los tres principales problemas ambientales generados por la presencia de compuestos de nitrógeno en el sistema acuático son el aumento de la acidez, el desarrollo de eutroficación y el aumento de las concentraciones hasta niveles tóxicos, tanto en aguas superficiales como subterráneas, que limitan su uso principalmente como fuentes de agua para consumo humano o en acuacultura, donde la acumulación de nitrógeno orgánico suele impedir la operación exitosa de sistemas de reuso. La toxicidad de las formas de nitrógeno y efectos en la salud humana. La toxicidad para especies acuáticas es producida por los compuestos nitrogenados que pueden alcanzar en el agua niveles tóxicos que alteran la capacidad de los animales para sobrevivir y crecer, además de reproducirse. En algunos casos su presencia se debe al vertimiento directo de contaminantes o sustancias, aunque también puede darse por deposición atmosférica. Estos niveles pueden presentarse tanto en fuentes naturales muy contaminadas como ríos, lagos y embalses, o en sistemas de cultivo intensivo de organismos acuáticos, donde la calidad del agua se convierte en un factor limitante, dada la acumulación de sustancias tóxicas, principalmente debido a alimentos no consumidos y heces. Los efectos en la salud humana. El panorama de toxicidad de compuestos nitrogenados no es exclusivo de organismos acuáticos. Para el ser humano, la ingesta principalmente de nitritos y nitratos puede inducir efectos adversos en la salud. Se ha comprobado que bebés menores de 4 meses que consuman aguas ricas en nitratos pueden llegar a contraer la enfermedad denominada metahemoglobinemia, manifestando los síntomas típicos de cianosis, taquicardia, convulsiones, asfixia y por último la muerte. Algunas evidencias científicas sugieren además que la ingestión prolongada de nitratos y nitritos podría contribuir al desarrollo de linfomas y cánceres, enfermedades coronarias, infecciones del tracto respiratorio y malformaciones en los recién nacidos. El cáncer gástrico se da por la formación de nitrosaminas que producen por la presencia de nitrito de sodio, que se ve favorecida gracias al bajo pH del estómago. A dicho compuesto también se le atribuye la dilatación y adelgazamiento de vasos coronarios intramusculares. Las neoplasias malignas están asociadas, entre otros, a dietas ricas en contenidos de nitritos y nitratos. Altas concentraciones de nitratos en agua potable se han relacionado al incremento de abortos espontáneos, nacimientos prematuros y retardo en el crecimiento intrauterino.
Existen también diversos procesos para la remoción de compuestos nitrogenados en aguas residuales. La remoción de estos compuestos incluye la utilización de métodos de tratamiento de tipo físico, químico y biológico, o la combinación de uno o varios de ellos, dependiendo del tipo de agua residual, del flujo, de la intermitencia del mismo, de la temperatura del sitio, de los costos y de muchas otras variables. El sistema de tratamiento también puede ser continuo o discontinuo. A continuación presentaré algunos de los tratamientos reportados, algunos tratamientos que existen. En los procesos físicos, los compuestos nitrogenados, especialmente los nitratos, pueden ser eliminados de aguas residuales por procesos físicos, fundamentalmente por medio de osmosis inversa, proceso que se basa en el paso de un solvente a través de una membrana impermeable a un soluto, donde se necesita el uso de membranas especializadas por contaminantes. En los procesos químicos, uno de los procesos más avanzados de tratamiento de aguas residuales es el intercambio iónico, que consiste en hacer pasar el agua a través de un lecho de resina que permite el reemplazo de un ion por otro. Sin embargo, su inconveniente es que no existen resinas con una alta y exclusiva selectividad por el nitrato, así como la dificultad para regenerar y sustituir las resinas utilizadas en el proceso. Los procesos biológicos son más efectivos, pues no trasladan el contaminante de un medio a otro, como en el caso de los procesos físicos y químicos, sino que eliminan transformándolo en condiciones óptimas a productos finales no contaminadores como dióxido de carbono y nitrógeno diatómico. Además, se considera que son económicamente viables para tratar aguas residuales industriales, agrícolas y domésticas. A continuación, se presentan las principales vías para remoción biológica de compuestos nitrogenados inorgánicos. Estas serían la asimilación, que utiliza nitrógeno como nutriente incorporado en nitrógeno amoniacal en la masa molecular, especialmente en proteínas necesarias para el desarrollo de nuevas bacterias en procesos que no consumen oxígeno. También tenemos la nitrificación y desnitrificación. La nitrificación es la conversión aerobia de nitrógeno amoniacal a nitrato utilizando bacterias quimiautótrofas que toman la energía de la oxidación de compuestos inorgánicos. La desnitrificación es el proceso metabólico que realizan ciertos microorganismos en condiciones anaerobias, principalmente conduciendo finalmente a nitrógeno molecular. El proceso de reducción de nitratos hasta nitrógeno molecular tiene lugar en etapas sucesivas catalizadas por sistemas enzimáticos diferentes, apareciendo como productos intermedios nitritos, óxido nítrico y óxido nitroso. Otros métodos son la nitrificación parcial o vía nitrito, la oxidación anaerobia de amonio, también llamada anamox, los cultivos hidropónicos y humedales. Por último, entre los principales factores que influyen en la remoción del nitrógeno, se encuentran el pH, la alcalinidad, la temperatura, la concentración de oxígeno disuelto, la relación entre las cantidades de materia orgánica y nitrogenada. Pues bueno, a continuación sigue mi compañera Nairobi Ramírez con el P y afloramiento oceánico. P y el afloramiento oceánico. Primero debemos definir qué significa la letra P. La letra P es conocida como un elemento químico que se llama fósforo. Pertenece a los no metálicos y es un sólido que solo se puede presentar de tres formas: blanco, rojo y negro. Es esencial para los seres vivos y el proceso de la fotosíntesis en las plantas, como en otros procesos químicos de los seres vivos, los cuales no pueden realizarse sin ciertos compuestos a base del fósforo. Podemos encontrarlo en el mar como un ion de fosfato concentrado bajo la forma del orotosfato cálcico, según Towler, en concentraciones en torno de 0.0156 litros en agua salinada por normal de 35 entre 1000. Es imprescindible en la síntesis de la materia orgánica.
en el mar y es muy utilizado en los fitoplancton, como el plancton vegetal. Podemos hallar dos tipos de organismos que son las plantas, o sea, la fauna y la flora. Entre la fauna podemos hallar a los peces, que contienen de 100 a 700 miligramos de fosfato con cada 100 gramos. Entre ellos están la sardina, la dorada, el atún, la manta, la caballa, el bacalao, las almejas y el salmonete. Y entre la fauna, entre la flora, podemos encontrar las hierbas marinas que a través de las hojas y raíces pueden devolver el fósforo y el nitrógeno al suelo. Igualmente las algas. La mayoría de los fertilizantes que usan la agricultura, los huertos y los jardines contienen tanto nitrógeno como fósforo, los cuales pueden llegar hasta el ecosistema mediante el escurrimiento superficial. Esto quiere decir que el fosfato que llega al litoral se introduce en la cadena trófica marina mediante el fitoplancton y se convierte en fósforo orgánico. Una vez estos organismos mueren y caen con rapidez al fondo del océano, con ellos el fósforo en una pequeña parte del mismo, que será recuperado por el ecosistema marino, queda en la superficie y el resto llega hasta las zonas profundas y sedimentadas, pasando el cielo geológico sedimentario. Es muy importante saber que muchas sustancias intermedias en la fotosíntesis y en la respiración celular están combinadas con el fósforo. Cuanto a la disponibilidad de nutrientes en las regiones de sugerencia, da como resultado el alto nivel de la producción primaria, por lo tanto la producción pesquera. Las rocas cimentadas son ricas en fosfato, o sea, queremos decir en fósforo. ¿Qué quiere decir afloramiento? Es un fenómeno oceanográfico que permite la emergencia del agua densa y fría o templada y normalmente rica en nutrientes, como conocemos el fósforo, procedente de las profundidades, reemplazando al agua cálida, menos densa y pobre en nutrientes que se encuentran en la superficie. Podemos decir que en base a ese acontecimiento, el fósforo está presente desde lo más profundo en el océano. Cuando pasa el afloramiento, sube a la superficie mediante este proceso. Esto quiere decir que de diciembre a marzo en Panamá sentimos fuertes vientos desde el norte. Esto quiere decir que desde Chiriquí estos vientos se ven bloqueados por una cordillera que nos llega al Golfo de Chiriquí, pero el Pacífico. El viento golpea directo a la superficie del mar y causa lo que conocemos como el afloramiento. Existen varios tipos de afloramiento, pero el más común es el afloramiento costero. ¿Qué indica la presencia del fósforo en el agua? Los altos niveles de fosfato presentes en el agua de captación pueden acelerar el crecimiento de distintos tipos de algas y de plantas, lo que puede provocar una eutrofización y una proliferación de algas. Algunas aves marinas, como el guanay o el alcatraz, se alimentan de peces invertebrados acuáticos y depositan las heces fecales en la tierra firme, donde el fósforo, o mejor dicho, fosfato, que se puede encontrar asimilar a las plantas. Por consiguiente, es utilizado como un fertilizante natural y de esta manera regresa parte del fósforo del medio marino al medio terrestre. El hombre también interviene en el proceso, ya que explota los depósitos naturales del fósforo y los usa como fertilizantes. La mayoría de los fertilizantes que se usan en la agricultura y en los huertos y jardines contienen tanto como nitrógeno como el fósforo, los cuales pueden llegar hasta el ecosistema acuático mediante el escurrimiento superficial.
El fosfato que llega al litoral se introduce en la cadena trófica marina mediante el fitoplancton. Esto quiere decir mediante el plancton vegetal y se convierte en fósforo orgánico. Una vez estos organismos mueren, caen con rapidez al fondo oceánico y con ellos el fósforo en una pequeña parte del mismo será recuperado por el ecosistema marino que queda en la superficie y el resto que llega hasta las zonas profundas y sedimentadas, pasando al cielo geológico sedimentario. Es decir, que cuando surge el afloramiento oceánico, todos los nutrientes que están en lo más profundo del océano vuelven a la superficie, enriqueciendo a plantas, a ecosistemas cercanos al mar. Que cuando el afloramiento sucede, ya que sabemos que el océano es rico en nutrientes y uno de sus nutrientes más importantes es el fósforo. Cuando el afloramiento sucede, esto quiere decir que lo más profundo de la superficie, lo más profundo del océano, vuelve a la superficie, brindando nutrientes como el fósforo a su alrededor, así aprovechando algunos animales y tipos de ecosistemas que pueden estar nutriéndose de ese elemento base. En el afloramiento, la cadena alimentaria, de forma simplificada, puede estar formado por el fitoplancton y el zooplancton. El filtrador son los zooplancton depredador de peces y los filtradores son los peces depredadores. En el afloramiento contiene aguas frías y ricas en sales de nutrientes, como el nitrato, el fosfato y el silicato. Podemos decir que el silicato significa que es una sal de ácido silicio. Se trata de los compuestos más frecuentes y fundamentales de la litosfera. Son parte importante de numerosas rocas y minerales. Integran un 95% de la corteza terrestre y se halla exclusivamente en la forma de silicio y oxígeno, que quiere decir silicio, en combinación de otros elementos. Estas aguas constituyen al agua superficial, más cálida y más generalmente pobre en nutrientes, que ha sido desplazada por la acción del viento. Si este fenómeno tiene lugar cerca de las costas, se le llama afloramiento costero. Y si se produce en mar abierto, se conoce como afloramiento oceánico. Los tipos de afloramientos principales son el ecuatorial, producido por los vientos alisios o que ocurren en el mar abierto, más comunes en el Océano Pacífico. El costero, que responde al mismo mecanismo que en el anterior, pero tienen lugar en los bordes de los continentes. Y el estacional, controlado por los masones. ¿Qué significa masones? ¿Qué es mesones o mesón, mejor dicho? El mesón de verano es cálido y provoca lluvia en el invierno y es seco y frío. Es un viento que sopla en Asia meridional en los vientos del invierno del continente hacia el océano con dirección noroeste y lo del verano del océano del continente con dirección al suroeste. El ciclo del fósforo es la reserva que está en las rocas y los depósitos naturales del fosfato que se disuelve en el agua y son liberados al suelo por la lixiviación o la erección, siendo captados por las raíces de las plantas y otros autótrofos que los incorporan a sus moléculas. ¿Cómo surge el ciclo del fósforo o cómo se da el ciclo del fósforo? Las plantas, que serían los productores, son ingeridos por los herbívoros. Esto por lo cual los carnívoros y así sucesivamente. De esta manera los animales obtienen el fósforo que se necesita para sintetizar su molécula, huesos, conchas, etc., eliminando el exceso por la orina y heces fecales. Luego de allí los fosfatos regresan al suelo al ser descompuesto y los productores de excreción como la orina y heces
o por la acción de los descomponedores que conocemos ya que son las bacterias y hongos sobre los cadáveres y el resto de los organismos, que pueden encontrar los iones de fosfato que están disponibles para ser otra vez captados por los productores y que se repita el ciclo, o bien mejor dicho, la parte de los fosfatos que pueden ser arrastrados por el agua de los ríos y llevados a los lagos profundos o en el mar, en donde sus sedimentos están formados por nuevas rocas. Ya sabíamos que las rocas son muy ricas en nutrientes y contienen la mayoría del fósforo. En este caso, los fosfatos que están fuera de la disponibilidad de un organismo tendrán que pasar millones de años hasta que el proceso ecológico exponga a las rocas. Parte de los fósforos o fosfatos que llegan al mar son captados por las algas para integrarlos a sus moléculas como fosfolípidos o ácidos nucleicos. El plancton ingiere el alga y estos en su vez son comidos por los consumidores mayormente como los peces o moluscos. Finalmente, los restos y cadáveres de los organismos son degradados por los descomponedores y de esta manera se integran a los fósforos al medio, ya que se sedimentan o se inicia el ciclo. Estrategia de la caza de los peces depredadores. Los peces depredadores, o muy conocidos como carnívoros, utilizan una gran variedad de estrategias en la captura de sus presas. Depende del tipo de pez carnívoro o depredador que sea. Por ejemplo, así desarrollando adaptaciones especiales en su especie, como el pez arquero, que derriba los insectos voladores o terrestres que se encuentran reposando en el follaje, como las moscas y saltamontes, lanzando un certero chorro de agua con su boca, así logrando obtener su presa. Otro ejemplo que podemos dar son los tiburones, que poseen una serie de adaptaciones relacionadas con la localización de su presa mediante las branquias, lo que lo hace uno de los grandes cazadores al dotarlos de unos sentidos muy buenos. Estos peces carnívoros también presentan adaptaciones basadas en la captura de los peces, como la particularidad en su estructura de mandíbula, muy conocida como sus fauces, rodeada de colmillos o mejor dicho, de dientes afilados, que hace muy difícil hacer que su presa pueda escapar de sus fauces. Medidas de productividad secundaria. Se refiere a la ganancia de energía o biomasa de los consumidores en un ecosistema. Se puede medir de diferentes formas, según el nivel trófico, el tipo de consumidor o el balance energético. Algunas de estas medidas más comunes son la productividad secundaria neta, la NSP, la ganancia de los consumidores en energía o biomasa por una unidad de área o por una unidad de tiempo restante que puede tener en cuenta las pérdidas. La productividad secundaria bruta, la GSP, es la ganancia de los consumidores en energía o biomasa por una unidad de área por una unidad de tiempo, sin tener en cuenta las pérdidas. La eficiencia de producción secundaria, la EPS, es la proporción de la productividad secundaria neta con respecto a la productividad neta primaria del ecosistema. ¿Cuáles son los tres ecosistemas más productivos? Los ecosistemas más productivos son el estuario, el pantanoso fértil, el arrecife coral. Son vegetaciones terrestres sobre el depósito aluviales húmedos en la agricultura. Intensivamente, que pueden tener una productividad de 10 menos 25 por 3 kilocalorías entre un metro cuadrado por año. ¿Cuáles son los tres factores que obstaculizan la productividad? La temperatura, la calidad del aire y la hidratación. Para estimar la producción secundaria o la productividad
de tales como el método de los coretes se basa en generar a partir de series de tiempo, involucran mediciones de variables tales como la abundancia de las poblaciones y el tamaño corporal. Algunos ejemplos de la producción secundaria son todas aquellas artesanías. Los estuarios es un cuerpo de agua particularmente encerrado que se forma cuando las aguas dulces provienen de ríos y quebradas que fluyen hacia el océano y se mezclan con el agua salada del mar. Los pantanos fértiles tienen un terreno hundido de fondo, más o menos cenagoso y abundante en vegetación, donde las aguas se estancan de forma natural. Los arrecifes de coral son un ecosistema de grupos intrincados y diversos de especies que interactúan entre sí con el entorno físico. Los corales son una clase de colonia de animales que se relacionan con los hidrosos, las medusas y las anémonas del mar. Todo el conjunto de animales y detritívoros se alimentan de los organismos fotosintéticos. Oxígeno disuelto. Sin el oxígeno en el aire no podríamos sobrevivir, pero como nosotros, los animales que habitan en el agua también necesitan oxígeno para respirar. El oxígeno disuelto es una solución, es decir, una mezcla igualmente distribuida. Pero, ¿cómo llega el oxígeno al agua? Existen dos formas principales en las que el oxígeno ingresa a un cuerpo de agua. La primera forma se da a través de la atmósfera. Ya que las moléculas de oxígeno del agua están en constante intercambio con las de la atmósfera. La segunda forma es a través de la fotosíntesis, que es el proceso por el que las plantas elaboran su propio alimento. Existen otros seres vivos, como las cianobacterias y el fitoplancton, que también obtienen su alimento a través de la fotosíntesis. Y al hacerlo producen oxígeno, el cual se disuelve en el agua. Pero, ¿qué pasa con este oxígeno disuelto? Como nosotros que necesitamos oxígeno para respirar, en los cuerpos de agua existen otros seres vivos, como los animales, las plantas, fitoplancton y las bacterias, que también necesitan oxígeno para poder vivir. Las moléculas de oxígeno constantemente se intercambian entre la atmósfera y el agua, pero siempre existe una cantidad de oxígeno que permanece disuelta. La cantidad de oxígeno disuelto depende de factores, como la salinidad, la temperatura y la presión parcial del oxígeno. ¿Por qué la cantidad de oxígeno disuelto es importante? Es el mismo principio que ingresar a un cuarto lleno de personas. Todos se encuentran incómodos dentro. Entonces, si existe más oxígeno en el agua, las moléculas escaparán a la atmósfera. Y si existe más moléculas en la atmósfera, estas se disolverán en el agua, existiendo un intercambio constante. Es el mismo principio para la salinidad en los cuerpos de agua. Estas moléculas de sal ocupan un espacio, por lo cual, mientras más salada el agua, menos espacio existe para las moléculas del oxígeno. Ahora hablemos de cómo la temperatura influye en los cuerpos de agua. Cuando existe un aumento de temperatura, las moléculas de agua se excitan, entran en movimiento. Entonces, es más sencillo para ellas escaparse del cuerpo de agua hacia la atmósfera. La presión parcial de oxígeno es otro factor que limita la cantidad de oxígeno disuelto en un cuerpo de agua. Cuando existe una mayor presión parcial del gas, existirá un aumento en la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. En resumen,
oxígeno se disuelve en el agua e ingresa por la atmósfera por la fotosíntesis. Y es limitado por factores como la temperatura, la salinidad y la presión parcial del oxígeno. Y sale por la respiración de los seres vivos. Ahora estarán pensando, ¿a quién le interesa la cantidad de oxígeno disuelto? Bueno, los seres vivos que viven en el agua necesitan de oxígeno para vivir. Entonces, mientras exista más oxígeno disuelto, más animales podrán vivir en el cuerpo de agua. Por este motivo, se diseñaron equipos que permiten medir el nivel de oxígeno en el agua. Pero también se debe considerar que los animales se adaptan a los distintos niveles de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua. Bajo, medio y alto. Algunos peces pueden vivir en agua fría porque requieren una mayor cantidad de oxígeno disuelto para sobrevivir. Por ejemplo, el salmón. Otros peces pueden vivir en agua caliente porque necesitan una menor cantidad de oxígeno disuelto para sobrevivir. Por ejemplo, el pez gato.